Hola de nuevo, empezamos ahora el vídeo, la clase vídeo sobre el utilizo de los amplificadores operacionales con realimentación positiva y veremos el ejemplo de empleo de un ampliop como oscilador de onda cuadra. Bien, entonces empezamos dibujando primero el amplificador operacional con sus terminales no inversor e inversor y la salida. Dibujamos en este caso también para recordarnos la necesidad de alimentaciones externas, la tensión positiva, el terminal, digamos, donde conectamos tensión positiva de alimentación y el terminal de la tensión negativa. Bien, vimos en el caso de un amplificador en lazo abierto que antes de utilizar esto como un comparador, es decir, meter una señal de entrada aquí y compararla con la que está en el otro terminal, hemos visto que el amplificador, debido a su gran ganancia, su elevado factor de ganancia, no puede quedarse en la zona lineal. Es decir, físicamente, si nosotros digamos, utilizamos un amplificador operacional y le conectamos la alimentación externa, es decir, lo encendemos, a la salida del ampliop veremos siempre o una tensión correspondiente a la alimentación positiva o a la negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que según las fluctuaciones de tensión aquí, sin conectar nada, la fluctuación es debida al ruido electrónico del instrumento, que digamos es inevitable y acompaña cualquier flujo de corriente y tensión, por lo cual cuando enchufamos este dispositivo, lo encendemos, habrá fluctuaciones de tensión y corriente dentro del dispositivo y en los terminales, por lo cual una pequeña digamos, diferencia de potencial aquí, que puede ser positiva o negativa, de forma aleatoria dependiendo de las fluctuaciones de ruido electrónico dentro del dispositivo, la salida se disparará al nivel alto o al nivel bajo. Vale, bien, entonces cerramos ahora un bucle de realimentación positiva en este circuito. Entre la alimentación, entre la salida, el puerto no inversor, entre la salida y el puerto no inversor, nosotros colocamos un divisor de tensión. Y para hacer las cosas sencillas, es un divisor por un medio. Es decir, ponemos el mismo valor de resistencia aquí y aquí. Por lo cual, si aquí, en esta situación, nuestro amplificador satura al nivel positivo, entonces en el terminal V+, tendremos la tensión positiva partido por 2. Si nuestro amplificador satura por el azar, por la naturaleza aleatoria de ruido, a la tensión negativa de alimentación, tendremos aquí la mitad de la tensión negativa de alimentación. Bien. Digamos, la estrategia de la filosofía detrás de un oscilador de onda cuadra será poner algo más en ese circuito, de modo que la salida siga variando entre saturación positiva y negativa. Siga oscilando entre estos dos valores. El componente que vamos a incluir en esta rama, en la rama del terminal inversor, será simplemente un filtro paso bajo. Un filtro paso bajo entre Vout y V-. Llamemos R0
para no confundirla con las otras dos R, la R del filtro paso bajo y C. Os dibujo aquí abajo rápidamente por qué estamos hablando de un filtro paso bajo. Porque aquí tenemos Vout, ¿no? La medimos entre, bueno, entre tierra y este punto. Bueno, hay una falta de sitio aquí. Simplemente la tensión de salida aquí, entre tierra y este punto. Luego tenemos una R, esta R0. Luego tenemos el terminal V-. Aquí no entra corriente por la impedancia infinita del amplificador. Y luego tenemos el condensador C entre V- y tierra. Por lo cual, esta rama de aquí es un filtro paso bajo por, digamos, que tiene a su entrada la Vout y a la salida, por decirlo de alguna manera, el terminal, la tensión que cae en el terminal inversor. Bien, hagamos un esquema temporal de lo que ocurre a la salida, a la tensión de salida Vout por este circuito. Entonces, a ver, un momentín, esto. Este eje horizontal es el tiempo, aquí en el vertical tenemos voltios y vamos a pintar diferentes curvas del circuito anterior. Primero pongamos valores, por ejemplo, esto es nuestra tensión positiva de alimentación, esta es nuestra tensión negativa de alimentación, aquí ponemos el 1/2 y aquí el 1/2 debido a el divisor de tensión en la rama de alimentación positiva. Es decir, hemos dicho que si esto satura a V-pos, en el V+ tendremos V-pos partido por 2. Y si eso satura a V-neg, en el V+ tendremos V-neg partido por 2. Por lo cual yo indico en mi esquema temporal estos dos valores. Aquí tengo 0, V-pos, V-pos medios, 0, V-neg medios y V-neg. Bien. Imaginemos entonces que el amplificador, el circuito anterior, por el ruido electrónico inevitable, pues la salida, imaginemos que sature a la tensión positiva. ¿Vale? Esta es Vout. Bien, si Vout es V-pos, V+ en la rama de realimentación positiva será fija a este nivel. O dibujo aquí rápidamente otra vez el circuito. Simplemente teníamos aquí el más, el menos, R, Vout. Aquí esta es nuestra V+, y al otro lado el filtro paso bajo. ¿Vale? Bien, entonces, si saturo a V-pos, si Vout está a V-pos, V+ estará en V-pos medios. Bien, ¿y qué le ocurre a V-? Cuando arrancamos el circuito en el instante cero ideal, digamos, todo está en 0 voltios, tenemos una pequeña fluctuación
entre V más y V menos saturamos a V pos, aquí V pos medios, V pos medio, y en este punto tendremos básicamente primero 0 voltios en el instante 0. 0 voltios. Pero claro, al estar V pos, al estar la salida al voltaje V positivo, si tenemos, como tenemos un filtro paso bajo entre V out y V menos, si V out da un salto de 0 a V pos, hemos visto que la salida tendrá una evolución temporal de este tipo, exponencial, que tiende al valor V pos, por lo cual V menos sube para alcanzar el valor V pos. La tensión aquí sube de esta manera, ¿vale? Con un exponencial, con su fórmula que veremos más adelante. Simplemente os recuerdo que la expresión era de este tipo, donde A sería en este caso mi V pos y RC sería R0C. Entonces V menos sube hacia este valor, pero ¿qué ocurre? Que cuando V menos llega al valor V pos medios, entonces V menos supera el valor de V más, entonces ya la diferencia entre V más y V menos es negativa y la salida, clic, cambia, satura al nivel de tensión negativo. Seguimos teniendo aquí un comportamiento como el comparador, solo que hemos añadido un divisor de tensión que nos lleva una parte de la salida a la entrada no inversora y un filtro paso bajo. Entonces cambiamos el nivel de saturación negativa y V out tiende a estar fija a este valor, V neg. Al terminal V menos, pues pasará lo mismo de antes. Vemos como un escalón hacia abajo de esta magnitud, un escalón de esta magnitud, a la salida nos da una bajada exponencial típica del filtro paso bajo. Además, el terminal no inversor, debido a que la salida ha saturado al valor negativo, el terminal V más tiene ahora un valor V neg partido por 2. Ahora aquí tenemos una tensión negativa, correspondiente a la mitad de la tensión negativa de alimentación. Entonces, V menos, que es esta de aquí, ahora tiende al valor exponencialmente, baja hacia V neg, hacia este valor. ¿Qué ocurre? Como en la fase anterior, cuando la tensión del terminal inversor supera, en este caso negativamente, la tensión del terminal no inversor, clac, el estado de la tensión de salida cambia de negativo a positivo, por lo cual en este instante cambiamos de V neg a V pos. Esta tensión con círculos es la tensión V menos, aquí, que no llega a este nivel
y tampoco vout sigue aquí en vnec, sino porque se interrumpe antes. Vamos a vpos. Entonces, otra vez, en el filtro paso bajo, esta tiende a este valor, por ejemplo así, con la misma ley exponencial. vout se ha quedado en vpos, v menos sube hasta alcanzar el valor de v más, y aquí la historia se repite y cambiamos otra vez. De nuevo aquí tendremos una bajada, un clic al pasar el valor de v más, y de esta manera tenemos nuestra oscilación de onda cuadra. La curva más oscura es la salida, remarco así. La curva más oscura es la salida, que es como esperábamos una onda cuadra que varía entre vpos y vnec. Y la curva con círculos son segmentos de exponencial debido al comportamiento de filtro paso bajo que corresponden a las variaciones de tensión en el terminal inversor. Ahora, en régimen, las oscilaciones y variaciones de tensión de salida y V menos, digamos que empiezan desde aquí en adelante. En cuanto el momento de 0 voltios era justo el instante 1 en que hemos encendido ese circuito. ¿Vale? Entonces, las cosas que hay que recordar aquí, primero, el funcionamiento lógico de este dispositivo y sobre todo que esto es un generador de señal. Quiero decir, aquí nosotros hemos utilizado dos pilas, básicamente, dos o más pilas que corresponden al vpos, vnec, resistencias, condensadores y un ampli-op. Tenemos una señal que varía con una frecuencia que veremos luego, dada por el conjunto de componentes, pero digamos en particular por la R0C, y de esta manera generamos una señal. ¿Ok? Un ejemplo práctico es el siguiente. Este dispositivo es un oscilador de onda cuadra. Aquí dentro tenemos un amplificador operacional, dos resistencias, estas dos resistencias fijas, un condensador y una resistencia variable, un potenciómetro. Si aquí yo estoy variando esta R0. Y luego unas baterías, que son mi vpos y mi vnec. Y luego un botón simplemente para que pase corriente. Un botón que simplemente conecta las alimentaciones con el amplificador operacional. Al conectarlas, tengo una onda audio, claro, porque también he acabado el circuito con un altavoz. Aquí tengo un altavoz que me transforma la onda en una vibración de la membrana del altavoz. Por lo cual, cuando doy corriente, el circuito empieza a oscilar. Y si cambio la R,
cambio la frecuencia de oscilación del circuito. Veremos en un siguiente vídeo cuál es la relación entre las cantidades R, RC y tal con la frecuencia de oscilación.